El vídeo de esta semana va a ser de esos que hacen que baje el contador de suscriptores. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. A día de hoy sigue esa incomprensible rivalidad entre marcas de cámara, modelos de cámara, hasta el punto de que hay gente que por no compartir mi elección se enfadan y se acaban yendo del canal. Ya me pasó cuando compré la Sony A6600 en el año 2021. Ni os imagináis la cantidad de mails y comentarios que recibí en línea con "te estás equivocando", "te vas a arrepentir con la compra" e incluso algunos comentarios bastante despectivos. Y previsiblemente va a pasar también con este vídeo porque me reafirmo dentro de Sony APS-C. Y en este caso con esta que tengo aquí, una Sony A6400 en pleno 2023. Como te acabo de decir, en el año 2021 salté de Canon a Sony, atraído por la tecnología de esta marca, sobre todo en lo relativo al vídeo y a la gestión del ISO que hacen los sensores de esta marca. Si eres seguidor habitual del canal sabrás que muchos de mis vídeos los tengo que grabar en condiciones de poca luz o directamente durante la noche. Y es una auténtica gozada ver cómo con este tipo de cámaras podemos subir el ISO en grabación de vídeo a 3200, a 6400, con resultados realmente extraordinarios, con la posibilidad de utilizar perfiles logarítmicos y conseguir un aspecto muy cinemático en nuestras tomas. Además, en aquel momento decidí mantenerme dentro del formato APS-C, un formato donde me encuentro muy cómodo y donde además podía reutilizar todas las lentes Canon que ya tenía. Desde entonces, dentro del proyecto Natural Portraits, he ido combinando la Sony principalmente para vídeo y en algunos casos también para fotografía, y mi antigua Canon EOS 700D únicamente para fotografía. Sin embargo, recientemente he estado de viaje en la isla de Lanzarote, en Canarias, por motivo de la realización del primer Canarian Photo Week, del cual tienes un reportaje completo a través de este enlace que te dejo por aquí. Y en este viaje me he dado cuenta de varias cosas. La primera es que para viajar con dos cuerpos de cámara con todo el material que yo necesito mover para grabar vídeo y para realizar fotografía, necesito que estos dos cuerpos de cámara sean lo más pequeños posible. Porque no solamente son los cuerpos de cámara, son las lentes, son los trípodes, son los accesorios y en mi caso también las monturas Star Tracker. La 700D de Canon que yo tengo es una Reflex APS-C, no es uno de los modelos más grandes de Canon, pero para mí ya es una cámara demasiado grande y pesada para un viaje de estas características. La segunda es que necesitaba un nuevo teleobjetivo. Este viaje me llevé mi Sigma Apo 70-300, un teleobjetivo que me permitió empezar a obtener mis primeros trabajos de cierta calidad en el mundo de la astrofotografía, pero un teleobjetivo que a día de hoy ya no está a la altura. Me llevé este teleobjetivo pensando que el uso que le daría durante el viaje sería un uso residual, ya que en principio se trataba de un viaje en el que íbamos a practicar principalmente fotografía de paisaje, y para eso ya tenía mi lente gran angular y en todo caso mi 16-55 f2.8. Bueno, pues este teleobjetivo fue finalmente la lente más usada durante el viaje, con diferencia. Y es que descubrí que en una isla de estas características los paisajes se encuentran lejos. Los picos volcánicos los tenemos lejos y los encuadres interesantes los tenemos lejos. Tenemos que acercarnos a ellos. Tenemos que utilizar distancias focales largas en muchos casos. Ni siquiera un 50 mm es capaz de darnos exactamente el encuadre que nosotros queremos. Y puesto que en principio parece que este tipo de viajes van a empezar a sucederse, mi prioridad era hacerme con un nuevo teleobjetivo. Y la elección ha sido esta. El Sigma 100-400 f5 f6.3 DGDN de la serie Contemporary. ¿Y por qué concretamente este teleobjetivo? Evidentemente, tras saltar a la Sony A6600 en 2021, lo lógico es que este nuevo teleobjetivo fuese con montura Sony E, aunque todavía estuviese trabajando con la Canon. Este teleobjetivo es válido para cámaras full frame, pero en una cámara APS-C da una distancia focal equivalente 150-600, una distancia focal bastante habitual en el mundo de los grandes teleobjetivos, pero en este caso con este tamaño y con apenas 1 kilo de peso. Esto lo convierte en un teleobjetivo ideal para transportar y para llevar de viaje. Además, la compra de este teleobjetivo no solamente me cubre
el área que te acabo de comentar en el mundo de la fotografía de paisaje, sino que me abre también la puerta a la práctica de otras disciplinas que llevo bastante tiempo queriendo incorporar al mundo Natural Portraits, como es la fotografía de fauna. ¿Qué clase de fotografía natural en su sentido más amplio es aquella que no incluye la fotografía de fauna dentro de la naturaleza? De momento a este respecto estoy informándome, estoy aprendiendo y espero dentro de poco poder empezar a traeros los primeros contenidos en este aspecto. Y finalmente aquí es donde entra esta pequeña, la Sony a6400. ¿Qué sentido tiene en pleno 2023 y por qué me he decidido por ella? Cada vez se suceden más las situaciones en las que sí o sí tengo que utilizar la Sony a6600 para capturar fotografía. Y en estas situaciones me encuentro un problema importante, sobre todo cuando grabo de noche, y es que la Canon EOS 700D no da la calidad suficiente para realizar este tipo de grabaciones de vídeo. Y eso por no hablar del aspecto del enfoque. Además, con la compra de este nuevo teleobjetivo, la Sony a6600 se me quedaría totalmente imposibilitada para grabación de vídeo en aquellos contenidos en los que esté utilizando esta lente. Por otro lado, la Canon EOS 700D, aunque es una cámara que conozco a la perfección y no ha hecho nada más que darme alegrías, a día de hoy, en pleno 2023, es una cámara que ya se empieza a quedar corta en ciertos aspectos, sobre todo en lo relativo a la fotografía nocturna. Personalmente este aspecto es el que menos me preocupa. Es una cámara a la que le he sacado muchísimo partido y que a día de hoy estoy seguro de que podría seguir trabajando con ella con resultados increíbles. Pero el aspecto vídeo de esta cámara me imposibilita el crear contenido con ella, y cuando estoy utilizando la Sony a6600 para capturar fotografía, me veo obligado a recurrir a otras cámaras que he utilizado en el pasado y que a día de hoy considero que no dan la calidad que yo exijo dentro del proyecto Natural Portraits. Así que, finalmente decidí dar un paso que sabía que tendría que dar antes o después, que es comprar un segundo cuerpo Sony. Y la elección de esta a6400 no ha sido arbitraria. ¿Por qué me he decantado por ella y no, por ejemplo, por una full frame tipo Sony a7 III o similar? En primer lugar, tamaño y presupuesto. Como te he dicho hace un momento, buscaba una cámara pequeña, ligera y lo más compacta posible. Y después de mi experiencia con la Sony a6600 buscaba algo más o menos similar. Hasta el momento nunca he necesitado lo que me pueda aportar un sensor full frame, y sigo sin necesitarlo realmente. La compra de una cámara full frame me conllevaría un cuerpo más grande, más pesado, lentes más grandes y pesadas también, y por supuesto una inversión mucho más alta. Esta Sony a6400 no tiene estabilización interna. La a6600 sí que lo tiene. Y entre medias está la Sony a6500 que también tiene estabilización interna. Además, la a6500 cuesta casi lo mismo que la a6400, pero esta cámara es más moderna y monta exactamente el mismo sensor que la Sony a6600. Un sensor que ya tengo muy testeado y que funciona genial en condiciones de poca luz. Pero hay un dato que es clave para mí, y es que ambas cámaras, la Sony a6600 y esta Sony a6400, aplican la misma gestión de color, con lo cual puedo utilizar exactamente los mismos ajustes de edición de vídeo y fotografía en ambos casos. Realmente la Sony a6600 supera a la a6400 en la estabilización interna y en el procesador. La Sony a6600 monta el procesador de la Sony A9. Por lo demás, son exactamente la misma cámara. He aprovechado la compra también para incorporar al equipo esta lente, un Sigma 30mm f1.4 de la serie Contemporary, una distancia focal que en sensor APS-C equivale a unos 45 mm y, como puedes ver, fíjate qué pequeñita y qué ligera, y con una gran apertura f1.4. La idea de esta lente es utilizarla principalmente como alternativa al 16-55 f2.8 para captura de vídeo nocturno. Pero también, por supuesto, como lente fija predeterminada para fotografía de retrato, por ejemplo, cuando salgo con la familia para dar un paseo. Y es que, una vez más, fíjate qué combinación más pequeñita y ligera para simplemente salir y dar una vuelta y practicar fotografía. En definitiva, necesitaba una cámara pequeñita, ligera y portable que me ofreciese un rendimiento equivalente en fotografía y en vídeo a la Sony a6600 y que además se pudiese compaginar con ella.
Así que tras llevar mucho tiempo pensándolo y darle muchas vueltas, he llegado a la conclusión de que el combo que me ofrecen estas dos cámaras es ideal para el trabajo que yo realizo y al coste más ajustado posible. ¿Me habré equivocado en mi elección? En 2021, cuando compré la Sony a6600, un buen número de personas así me lo aseguraron. Y a día de hoy me reafirmo dentro del formato APS-C de Sony con una cámara muy similar. Pero al final será el tiempo y las novedades que vayan llegando al mercado quien lo diga. Y hasta aquí llega el vídeo de esta semana. Como has visto, un vídeo diferente, de los que no suelo haceros muchos, pero que creo que de vez en cuando son interesantes, ya que es habitual que me preguntéis muchos de vosotros sobre mi cacharreo fotográfico. Pues aquí tenéis las últimas novedades que he incorporado a mi equipo fotográfico para Natural Portraits. Y amigos, nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí, en Natural Portraits. Adiós.